Nuevamente bienvenidos entonces. Vamos a empezar entonces con el taller práctico de test unitarios. Les pido encarecidamente dos favores. Uno, sumamente atención, porque pues básicamente es un tema que si bien es muy importante, también se necesita de atención para entenderlo y comprender su funcionamiento. Y recuerden que nuestra meta es que todo sea testeado, lo que realizamos en los equipos, así que sé que también es uno de los aspectos a mejorar para muchos o para aprender, ¿cierto? Porque hay varias personas que todavía no saben de test unitarios, entonces este va a ser un taller muy chévere para aprender a hacerlo. Por el otro lado, participación. La idea es que al ser un taller, pues que ustedes también participen de él, ¿cierto? Nosotros les vamos a pasar un repositorio en el que ya tenemos como los códigos que vamos a testear, entonces para que junto con nosotros lo testen y formen parte del proceso, ¿cierto? Recordemos que es con la práctica que se aprende también cómo se realizan estos diferentes aspectos. Y ya, pues básicamente eso, así que le cedo la palabra a Jimena que nos va a empezar hablando con unos conceptos y nada, y empezará pues como con la parte inicial del testing. Buenos días. Bueno, como ya hizo el preámbulo Dolph, entonces empezamos primero con unas definiciones concretas que van a dar como una especie de contexto a lo que vamos a ver el día de hoy. Primero es importante definir qué son las pruebas unitarias antes de poder realizarlas. Las pruebas unitarias son parte del proceso de las pruebas automatizadas en las que pequeñas unidades de código van a ser testeadas o probadas con varios casos de uso, varios casos de pruebas que va a determinar su nivel de confiabilidad. Entonces, las pruebas unitarias van a constar de tres fases: arrange, organizar, act, actuar, y assert, que va a ser como afirmar que el valor mandado es el valor esperado, ¿no? Arrange, como se mencionó, se va a encargar de la parte de crear y configurar, como que preparar los requisitos previos para que se pueda realizar la prueba. En la parte de act, que es la parte de actuar, como su mismo nombre lo dice, es la parte en la que se va a encargar de ejecutar la unidad o el caso de prueba en sí. Y la parte de assert va a ser la parte en la que se va a verificar si la unidad se comporta como se esperaba que se comporte. Ok. Ahora, cabe recalcar que las fases de arrange y act no son obligatorias. Es decir, que van a depender si es que en sí el caso de prueba lo va a requerir o no. Igual vamos a poder ver con una mayor claridad a qué nos referimos en esta parte. Ahora, ¿por qué necesitamos las pruebas unitarias? Primero, porque son fáciles de escribir y ejecutar. Entonces se va a ahorrar mucho tiempo en el desarrollo. Luego, nos van a ayudar o van a servir de ayuda para la identificación de errores en la etapa inicial. Esto va a significar un ahorro tanto de tiempo y de dinero, ¿no? Posterior a eso, pues como se da el caso de que escribimos todos los casos de prueba esperados para la unidad, cualquier persona puede entender de qué se va a tratar esa unidad de código que se va a testear. Entonces va a actuar también como una mejor documentación, ¿no? Va a facilitar el entendimiento de qué es lo que queremos testear. De la misma forma, tener estas pruebas unitarias nos va a dar la confianza para refactorizar nuestro código. Esto debido a que vamos a saber de qué se trata lo que estamos codificando. Asimismo, la depuración, el debugging se vuelve simple, dado que conocemos exactamente los casos que están fallando. Entonces podemos identificar la unidad exacta que está causando el error. Y por último, como observamos los casos de prueba, podemos entender fácilmente de qué se trata la unidad, como se mencionó antes. Entonces, esto hace que el mantenimiento a largo plazo se haga mucho más sencillo. Muy bien.
¿Qué podemos testear? O sea, ¿qué es lo que podemos probar en una unidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que buscamos en este espacio? Bueno, para tener un buen conjunto de pruebas unitarias, lo que debemos comprender es qué es lo que necesitamos probar en general. Y por lo general, pues las pruebas unitarias se basan en probar aspectos como variables de estado, como llamadas de función y variable, ¿cierto? Como argumentos de función o como lo que retorna una función, los diferentes returns. O sea, por ejemplo, las variables de estado se podría decir que son todas aquellas que están fuera del ámbito local, ¿cierto? Entonces, pueden ser variables globales o propiedades de una clase en la que se puede acceder en más de un lugar. Entonces, por lo general, pues, se puede decir que tienen un estado. Y todo esto, pues, son lo que empezamos a probar entonces en los casos de prueba. Por ejemplo, verificar si el valor de una variable es constante o final, valores iniciales en las variables de estado, verificar si la unidad se llama cierta función y qué tanta cantidad de veces se llama. También podemos verificar si nunca se llama a una función, asegurar de que las variables de estado se actualicen como se espera, y todo este tipo de cosas, ¿cierto? O sea, se pueden probar todos estos casos de prueba y enfocados pues como a estos 4 aspectos en general, ¿cierto? Cabe destacar que gracias al null solfiti de Dart, hoy en día pues ya uno se ahorra muchos casos de prueba, porque antes tocaba incluso testear si había un valor nulo cada vez que llegaba información. No sé si hasta aquí hay alguna duda, pregunta o inquietud. Yo tengo una, pero no sé si hacerla ya o al finalizar, o sea, es con respecto más o menos de esto de que podemos testear. Pero ¿Qué no podemos testear? Ok, eso yo creo que lo podríamos responder finalizando, porque vamos a hacer los diferentes casos de prueba que se podrían testear. Pero básicamente ten en cuenta lo siguiente. El test unitario prueba todo lo que sea la funcionalidad, ¿cierto? Todas las unidades funcionales que tiene la aplicación, sea una función, sea incluso probar si el valor de una variable es el que esperas. Detalles por el estilo que tienen mucho que ver con la unidad. Ahora, el widget test prueba más lo visual, ¿cierto? Más que lo funcional, es lo visual, porque va enfocado muy a si cuando presiono un botón si encuentro tal widget, si tal widget sí está creando la unidad que espero que se cree y todas estas cosas por el estilo. Ahora bien, existe posibilidades que cuando cree un widget tenga que ejecutar una funcionalidad de ese widget. Entonces, por lo tanto, haríamos un test unitario para esa funcionalidad en específico. Ahora, ya si queremos probar es el flujo de la aplicación, utilizaríamos Integration Test, que esperamos pues tener otro espacio para explicarles Integration Test. Pero entonces yo creo que aquí vas a ver más o menos cómo probar los diferentes tipos. ¿Listo? Adelante, Jimena. Ok. Dunger. Yo tengo una pregunta que pues es muy parecida a la que hizo José, y es, no sé si cuando uno hace una prueba tiene que tener en cuenta todos los flujos alternos. Por ejemplo, si yo tengo un botón, yo pruebo la funcionalidad de que ese botón haga, digamos, lo que tiene que hacer con su flujo ideal. Pero entonces pueden haber muchos casos alternos, como por ejemplo que el dispositivo esté lento o que haya un estado que no se haya seteado antes. Bueno, muchas cosas, pero entonces no sé si hasta qué punto se debe probar los flujos alternos, porque pues se volvería algo bastante tedioso. Creo que está relacionado con la pregunta de... Sí, claro. Mira, uno puede probar diferentes casos de prueba, ¿cierto? Diferentes casos, ¿qué pasa cuando presiona el botón? ¿Qué pasa si falla el botón? ¿Qué pasa si tarda la información en llegar? ¿Qué pasa si la información que estoy esperando no llega? Todo eso se puede testear, pero estamos simulando qué pasaría en caso de... Ahora, esto nos ayuda a tener un control de errores frente a los diferentes aspectos de una aplicación, ¿cierto? Ya si un dispositivo está lento, entonces es como controlamos que la información no tarde en llegar o que tarde en crearse el elemento o widget que estamos esperando, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos entonces hacer en código para que en caso de que esto pase haya como una alternativa, sea un Circular Progress Indicator o cosas por este estilo, ¿cierto? Pero todo eso es testeable. Alberto. Sí, quiero complementar un poquito la respuesta sobre, vean,
efectivamente, si nos ponemos a pensar en el mundo de posibilidades, pues vamos a encontrar un mundo de posibilidades bastante extenso. Entonces, cuando tengan que responder esa pregunta de qué es lo que debemos testear, váyanse más bien a las necesidades del negocio. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo, para mi caso, en mi aplicación, ese botón no es tan importante el medir la cantidad de tiempo de un dispositivo, pues fácilmente no necesito escribir el test para ese test específico. Listo. Básicamente lo que más necesitamos probar es que se visualice de la forma correcta, en el lugar correcto y que cumpla con su función. Entonces, para que no se abrumen con ese universo infinito de cosas que se pueden testear, siempre vayan a las necesidades puntuales del negocio. Vale, según las necesidades de la lógica de negocios, esto es lo que realmente se requiere y eso es lo que debo testear, ¿vale? Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta ahí. Listo, Adolfo, todo tuyo nuevamente. Ok, en este caso, entonces, les voy a pedir, aquí por el chat les estoy pasando el enlace al repositorio donde está el código que vamos a testear el día de hoy, ¿cierto? Un código que se podría decir es sencillo, pero tiene lo necesario para revisar diferentes aspectos. Así que bueno, ya le cedo la palabra a Jimena. Muchas gracias. Bueno, aquí ya está clonado el repositorio. No sé si espero o esperamos o que... Espera un momentico a que todos clonen el repositorio. Ok. Mira. Hasta mientras puedo ir explicando lo que hace la clase ARIA, ¿no? No, espera un segundito, Jimena. Danos 2 minuticos tranquilos. Yo sé que las pausas a veces nos generan emoción, pero démosle un segundito a que descarguemos todos el repo, ¿vale? Ok. Este proyecto es un proyecto Flutter, Dolph o Jimena. Sí, claro, es Flutter. Listo, entonces para que lo abran, lo vas a guiar a través de Visual Studio Code, ¿cierto? Por ahora sí, al final voy a hacer la aclaración de cómo podemos testear desde DARPA. Listo. Genial, entonces a la par de ustedes, yo voy a ir haciéndolo con Android Studio, que es mi favorito, pero simplemente es para ir llevando el paralelismo, ¿vale? Entonces cualquier observación, de todas formas, la vamos a hacer a través de Visual Studio Code. Sí, que es muchísimo más ligero, muchísimo más eficiente en todos los casos. Bien, yo creo que 30 segunditos más y todo tuyo, Jimena, ahora sí podemos empezar. Yo ya copié aquí el repositorio, ya lo abrí, ya todo listo, entonces yo creo que ya fue tiempo más que suficiente. Ok, listo, entonces. Primero pasamos explicando qué es lo que contiene la clase ARIA. Como podemos ver, es bastante sencilla. Tiene un método estático que nos va a obtener el valor de pi. Y luego tenemos un método que se llama circle, que lo que va a hacer es calcular el área de un círculo, ¿no? Que es pi por radio al cuadrado. En este caso hemos hecho una extensión en num que va a cumplir la función del cuadrado, simplemente multiplicando el número por sí mismo, ¿no? Entonces eso es lo que va a retornar esta función circle. Ahora vamos a crear el test para esta función. Para eso, aquí en la carpeta test, vamos a crear un nuevo archivo. En caso no esté creada supongamos que al momento de clonar el repositorio no se haya creado la carpeta test, lo único que vamos a hacer es en new folder o en una carpeta vamos a crear para poder agrupar ahí los archivos de código. Ok, dale. Ahí está bien, sí, ¿no? Ok. Ya, entonces aquí vamos a crear el archivo de test en new file y lo que vamos a hacer, como vamos a probar vamos a testear el archivo de área, vamos a hacer, y para los archivos de test hay digamos como que una buena práctica que es que tenga el sufijo de --test. Entonces, como vamos a probar este archivo, va a ser aria-test.dar. Ahora, recuerda, Flutter tiene un pequeño análisis en cuanto a sus archivos, y es que cuando revisa que el archivo tiene --test, entiende que va a ser un archivo de testing. Por lo tanto, te permite autocompletar o correr el testing directamente desde las funcionalidades de Flutter.
Ahora, si no le pones el guión bajo test, igual te va a permitir hacer el testing, pero pues te va a limitar mucho en cuanto a autocompletación o ayudas. Albert. Y una cosita pequeñita más para complementar, dentro de la carpeta test vamos a tratar de llevar la misma estructura de nuestro proyecto a crear. Es decir, en este caso Jimena nos invita a que hagamos el área test.dar en el directorio raíz, por decirlo de alguna manera, del test, ¿cierto? Porque el archivo área dar está justo en el primer nivel en lib, ¿vale? Entonces, pero si el archivo de área.dar estuviera dentro del repositorio, entonces crearíamos primero la carpeta repositorio y luego sí crearíamos ahí dentro los tests, ¿bien? De hecho, cuando fuéramos a hacer la de repositorios, íbamos a explicar esa partecita. Se nos adelantó así un poquito, pero bueno, ya creo que la tienen clara y entienden el propósito. Ahorita vuelven, no, lo siento, entonces voy a controlarme un poquito. Listo, ánimo, todo suyo. Gracias, Albert, gracias, Dol. Bueno, ya estamos en el archivo de prueba, entonces cada archivo de prueba debe tener un método main en el que se va a comenzar la ejecución, ¿no? Entonces, aquí vamos a... Y luego necesitamos envolver nuestro caso de prueba dentro de una función y pasar la función al método test como un argumento junto con la descripción, una descripción adecuada del caso de prueba, ¿no? Entonces, en este caso lo que queremos testear es este método, ¿no? Entonces, vamos a poner la función test y tiene dos partes. La primera va a ser la descripción del caso de prueba y la segunda va a ser la función que queremos probar, ¿no? En este caso va a ser área del círculo con radio 1. Ya. Ahora aquí, como mencionamos, aquí había que importarlo el paquete de Flutter 3. Como mencionamos, las pruebas unitarias tienen tres fases: el arrange, act y assert. Entonces vamos a ponerlo acá para poder distinguir en qué fase estamos al momento de realizar el caso de prueba. Ya, en la parte de arrange era como que veíamos todas las configuraciones previas. Y viendo este caso nos damos cuenta que para poder acceder a este método necesitamos una instancia de la clase área. Entonces en esta parte de arrange vamos a crear esa instancia de área. Y aquí hay que importar. Ya. Ahora en la parte de act es ya la ejecución del caso de prueba en sí. Entonces como vemos, este método devuelve un dato tipo double. Entonces, eso es lo que estamos esperando. Y vamos a acceder a área.set. Y le vamos a pasar de radio 1. Luego de eso, en la parte de assert, vemos que vamos a comparar si lo que nos lo que estamos teniendo como resultado es realmente lo que esperábamos, ¿no? Ahora en esta parte hay algo que vale la pena resaltar. Primero vamos a hacer que el test o la prueba falle para verificar que, digamos, como que realmente nos está rechazando el valor cuando no es lo esperado, ¿no? Una vez que ya falle la prueba, vamos a pasarle el valor correcto para verificar que ya está funcionando correctamente. Entonces, siendo así, aquí vamos a utilizar un expect, que es el valor esperado, y acá tenemos dos partes, el valor actual y con lo que se va a comparar. Entonces, el valor actual es el resultado que estamos obteniendo y como queremos que la prueba falle, supuestamente el resultado correcto debería ser pi, porque pues pi por 1 va a ser pi. Entonces aquí le vamos a poner 2. Y lo que debería suceder ahorita es que el test debería fallar. Ahí para aclarar, imaginemos por un momento que el test no falla, ¿cierto? Sabiendo que estamos esperando. Entonces, por eso es importante siempre hacer que falle el test antes de ponerle el caso de prueba real, porque si el test no fallara, quiere decir que hay un problema igualmente
dentro de todo esta conceptualización del test, ¿cierto? Porque entonces estamos tratando de probar que no da error, pero entonces si nunca da el error, algo está pasando, algo está fallando también. Entonces ahí es importante recalcar precisamente esta frase célebre que dice que los test nos muestran la presencia más no la ausencia de errores, ¿cierto? Entonces por eso es importante verificar de que el test falle. Listo. No sé si hasta aquí hay alguna duda, pregunta o inquietud. ¿No? Ninguna. Perfecto. Vamos a observar entonces que efectivamente el test va a fallar. Siempre están cargando. Esa es la primera vez. Sí. Ya, ahí falló. Y bueno, aquí dice que el valor esperado, de acuerdo a la función, es 2 y el valor actual es 3.141592, ¿no? Entonces, si lo corregimos acá y le pasamos el valor real, debería estar bien el test. Y ahí está correcto. Entonces se cumplió que el test está funcionando correctamente. Porque falla cuando debería fallar y pasa cuando está bien el valor. Ahora, en la exposición mencionamos que en algunos casos las fases de arrange y act no van a ser necesariamente obligatorias. Entonces, ¿a qué nos referíamos con esto? Como podemos ver acá, hay un método estático que nos va a devolver el valor de pi. Entonces vamos a escribir un caso de prueba para, digamos, como que determinar si realmente se está devolviendo el valor esperado. Entonces vamos a escribir el caso de prueba. En la parte de la descripción sería obtener el valor de pi. Ya. Ahora, aquí en la parte de arrange, que son todas las configuraciones previas, cuando hicimos la prueba para el área del círculo con radio 1, creamos una instancia de área. Sin embargo, vemos que como es un método estático, realmente no se necesita una instancia para poder acceder a él. Simplemente podemos acceder a través de la clase. Luego, en la parte de act, podríamos tomar dos caminos. Uno es, supongamos que hacemos un double P. Hacemos un double P y le ponemos el área punto P, ¿no? Entonces ahí digamos como que tendríamos algo ya en la fase de act. Y en la fase de assert tenemos lo que es el expect y el valor esperado. Vamos a pasarle 1 para que falle el test primero. Y aquí podríamos pasar el pi, pero si quisiéramos hacer, digamos, como que el código más eficiente, lo único que tendríamos que pasar es esto. Y eso haría que no se realice ninguna acción en la fase de act. Ahora, pues vamos a testear y debería darnos error. Y ahí está el error. El valor actual y nos da el valor esperado. Entonces simplemente vamos a cambiarlo por el valor esperado y ya debería pasar de manera correcta. ¿Cómo van todos hasta ahí? ¿Les ha estado funcionando? ¿Van bien? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Albert. Dol, sería genial. Es que veo que se nos pasó un pasito y es
explicar la introducción del paquete de testing dentro del POXPEL.yaml, ¿vale? Y para todos los demás que están siguiendo el taller, pues esto es una aproximación directa a lo que es el TDD, ¿cierto? El desarrollo conducido por pruebas. ¿Por qué? Porque miren que en este caso Jimena nos dice que la prueba tiene que fallar. Pero en el caso del desarrollo, si lo llevamos bien configurado, al escribir primero la prueba, como no hemos desarrollado la solución dentro de la función o dentro de la clase respectiva, pues el test siempre va a tender a fallar, ¿cierto? Entonces, eso nos va a permitir. Sé que al principio suena como, uy, estamos haciendo muchísimo más código, pero realmente nos ayuda a que las soluciones que estamos escribiendo estén de acuerdo con esa lógica de negocios de la que hablábamos anteriormente. Entonces, al escribir la prueba, bueno, yo necesito obtener pi, escribo la prueba, ¿cierto? ¿Cuál es mi valor de pi? Me va a fallar porque él no me devuelve pi. Y resuelvo específicamente que me devuelva pi con la cantidad de decimales que nosotros necesitamos, ¿cierto? Para el negocio. Porque miren que pi, recuerden que tiene infinitos decimales y las calculadoras generalmente toman como 3.14, 15, 92, 6, 54. Pero para este caso, en la precisión en la que lo queremos, de acuerdo a lo que estamos desarrollando, únicamente llegamos hasta el 92. Bien, entonces esas cositas ahí para que las tengamos en cuenta. Todos ustedes el espacio otra vez. Gracias, Albert. Ahora, sí, John. Sí, tengo una duda. Entonces no es necesario poner siempre el arrange, el act y el expect. El expect sí, pero el arrange y el act va a ser conforme a lo que va a requerir el caso de prueba en sí. Como podemos ver aquí en pi, pues no había necesidad de hacer ninguna configuración prueba, y en la parte de act, en el momento de actuar, simplemente se podía pasar directamente a la función de expect para que se retorne el valor de pi. Listo, gracias. Aquí. Bueno, ahora supongamos que queremos probar el área de... Antes de eso, Jimé, explica lo que decía Albert sobre el paquete de Flutter Test. Ok. Perdón si se escucha bulla en el edificio. Están haciendo un montón de... Se escucha bien. Ok. Bueno, al momento de realizar los testing, en la parte de Dev Dependencies, se debe agregar el paquete de Flutter Test. Aunque, pues, ahora cada vez que se quiere un proyecto, ya viene como que la dependencia al momento de crearla. Entonces, por este caso, no tuvimos la necesidad de agregarlo, pero en caso de que no estuviera, es importante que tenga esto para que Flutter pueda realizar los tests correspondientes. No sé si deseas agregar algo. No, era eso. Ahora, como decía, en caso de que supongamos que queramos probar el área de círculo con radio 10. Entonces, como la estructura va a ser la misma, en este caso simplemente la vamos a copiar y pegar. Entonces aquí vamos a poner radio 10. En la parte de range igual se va a tener que crear una instancia de área. Y aquí en el método se va a pasar como argumento 10. Igual, pues, si lo dejamos ahí, lo que va a pasar ahorita es que va a fallar el test. Y ahí ya falló. Entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es corregirlo. Ahora, mientras está ejecutándose el test, como podemos ver, aquí tenemos como que dos casos de prueba bastante similares. Y en ambos, sí, tenemos dos casos de prueba bastante similares. Entonces, ¿cómo podemos facilitar la gestión de ambos? Ay, pensé que había salido. Hay una función que es group. Este método nos va a ayudar a agrupar estos casos de prueba que son parecidos y va a facilitar la gestión de estos, ¿no? Entonces aquí le vamos a agregar y aquí en el nombre del grupo, como lo que estamos haciendo en realidad es calcular el área de círculo, en la descripción simplemente vamos a poner área de círculo. Y en la parte del cuerpo de la función dentro de group
vamos a poner estos dos casos de prueba. Ahora, podemos ver que en ambos casos de prueba se está creando una instancia de área. Entonces, eso como que se está repitiendo, ¿no? Para estos casos existe el método setupAll. Este método, lo primero que va a hacer es que se va a ejecutar primero antes de todos los casos de prueba. Y esto va a ayudar a que se reduzca la repetición. Entonces, aquí podemos ver, aquí, en la misma documentación podemos ver que registra una función que debe ser ejecutada una vez antes de todos los casos. Entonces, vamos a ponerlo. Y aquí primero para esto necesitamos declarar, digamos, como que la variable que vamos a inicializar acá, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner un late porque se va a inicializar después de área y área. Y aquí en setupAll ya la vamos a inicializar. Y aquí ya no sería necesaria esta parte de acá. Y aquí también. Entonces, como esto se va a ejecutar, estos dos casos de pruebas ya van a tener la instancia necesaria para que puedan ejecutarse también. Entonces aquí primero lo que vamos a hacer, aquí debería correr todo sin ningún tipo de inconveniente. Entonces lo ejecutamos y vamos a esperar. Ahora, como se puede ver, se ha movido, mientras estoy ejecutando, se puede ver que se ha movido la instancia, la declaración y la inicialización hacia el método main. Ya no están dentro de los casos de prueba. Entonces, como se mencionó, se va a ejecutar primero y luego ya se van a ejecutar los tests. Y va a utilizar la misma instancia para todos los casos. Sin embargo, cabe aclarar que si el objeto no tiene ningún tipo de estado, no hay ningún problema. Sin embargo, es una mala práctica tener un estado en común entre muchos casos de prueba. Para esto necesitaríamos como que un estado separado para cada caso. Entonces, para eso existe el método setup, que es similar al método setupAll, pero la diferencia es que se va a ejecutar siempre antes de un caso de prueba determinado. Entonces, digamos como que en el estado actual que se encuentra. Supongamos, cambiamos ahí, no, sí, ahí ya está. Salió correcto, perdón, no lo había visto. Ya, supongamos que cambiamos este por un setup. Vamos a ver si puedo hacer que salga la documentación. Ahí está. Registra una función antes de que se corran los tests. Esta función va a ser llamada antes de que cada test se ejecute. Entonces, si hacemos esto, se va a ejecutar primero esto, luego se va a ejecutar este test y luego se va a volver a ejecutar otra vez esto. Entonces, aquí lo vamos a guardar. ¿Sí, Dolph? Igual como a modo de ejemplo, supongamos que tenemos un stateful, ¿cierto? Un stateful widget que vayamos a probar de alguna manera a testear aquí. Imaginemos que en el primer, lo ponemos en un setupAll para inicializar el estado y hacemos de que empiece a correr. Y en el primer test, alguna de sus funciones hace que cambie de estado. Pues cuando corra el siguiente test va a estar con ese estado actualizado. ¿Por qué? Porque estamos manejando exactamente la misma instancia para todos. Entonces el setup pues normal, ¿cierto? Lo que hace básicamente es que se ejecuta y luego ejecuta el test. Luego sigue otro test, entonces vuelve y ejecuta el setup, o sea, vuelve e inicializa los widgets antes de seguir al siguiente test. Y de esta manera todos van a correr desde el test inicializado, entonces vamos a evitar como esos diferentes problemas. Ahora bien, si lo que queremos es mantener el estado, entonces podemos usar setupAll tranquilamente. Y bueno, luego de eso vamos a pasar en la parte de mock, que lo va a explicar Dolph. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Todo lo entendieron, no? William. Yo tenía la pregunta, ahí cuando hacemos un test, lo esperado es que solo establezcamos un spec, o sea, por test. No, pueden haber varios. O sea, tú puedes poner tantos spec como quieras si quieres verificar varias cosas por test.
No es una muy buena práctica porque se supone que cada step es una comprobación de algo. Por lo tanto, si estás comprobando varias cosas en un solo test, hombre, algo estás haciendo mal, ¿cierto? Entonces hay que tener muy presente es que en el test es totalmente permitido la repetición de código. Es totalmente repetido el estar haciendo exactamente el mismo test, pero con valores diferentes. Entonces, por lo tanto, si necesitas varios steps para verificar varias cosas, lo adecuado y la buena práctica es que verifiques cada step como un test unitario aparte. Vale. John. Sí, John, adelante. Sí, Dios, es que quería, pues no me quedó como muy claro lo de lo que dijiste de los estados, que por ejemplo puede cambiar. ¿Cómo es que se Claro. setea esto para que Mira. en el otro test ya vuelva a empezar de cero el estado? Sí, claro, mira, te explico, John. Imagínate que tú vas a una panadería, ¿cierto? En la panadería hay un pastel del cual sacan los trozos para venderle a cada persona. Y cada persona es como un test. Si yo tengo un setup all, ahí me crearon la torta, construyeron la torta. Y de ahí sacaron el pedacito para darle a una persona, ¿cierto? Luego llegó otra persona, o sea, otro test, y lo que va a hacer es que va a coger otro pedacito de la misma torta, porque el setup all se ejecuta una vez antes que todos los tests. Entonces, por lo tanto, estás cogiendo siempre la misma instancia, o sea, la misma torta. ¿Qué hace el setup? El setup lo que hace es que crea una torta cada que llega un cliente nuevo. Llega un cliente nuevo, crea una torta nueva. Llega otro cliente, crea otra torta nueva, para que siempre tengan la torta desde cero. Entonces, ahí es donde el setup entra a jugar. Se inicializa nuevamente cada vez que se va a ejecutar un test, para que siempre tengas el estado inicial, ¿sí? Entonces, de esa manera, no es como que hagas un test y luego el siguiente test que necesita el estado inicial del widget ya va a estar en otro estado, entonces siempre te va a fallar. Entonces, por lo tanto, ahí es la diferencia entre el setup y el setup all. Albert. Sí, adicionalmente eso, genial la analogía, Adolf, con esa parte. Entonces, por ejemplo, una situación muy importante es, aplicándolo aquí a lo que ellos están haciendo, es, como el área del círculo depende del valor de pi que ellos tienen dentro de la clase, ¿cierto? Si por alguna razón en el primer test donde seteamos con el radio 1, el pi se afectara, pues el segundo test donde aplicamos el área del círculo en 10, pues ya no nos daría el resultado esperado. ¿Por qué? Porque efectivamente hemos modificado el estado de la clase, ¿cierto? En cambio, con el setup, lo que sucede es que él automáticamente vuelve a instanciar la clase y por lo tanto los valores son totalmente independientes en cada uno de los tests, o el estado es independiente en cada uno de los tests de esa misma clase, y lo único que estaría evitando ahí es la repetición de código. Pero hay momentos o circunstancias en las que efectivamente un test que queremos hacer depende del test anterior, porque como lo acaba de decir Dolph, yo quiero ver cómo es el comportamiento de la torta en mi quinto consumidor. ¿Qué puede pasar de pronto en los casos en los que no manejamos inmutabilidad con respecto a la data que estamos recibiendo, ¿cierto? Entonces, me gustaría saber qué sucede después de que hemos afectado diferentes tests y tal vez ahí el resultado esperado sea diferente. No es que sea una mala práctica, es un caso en particular, pero es bueno tratar de evitar ese tipo de situaciones. Bien, continúen. Perfecto. Entonces, vamos entonces, pues si quedó claro, ¿alguien más tiene alguna duda, pregunta? Yo creo que estamos bien. Entonces, esta vez voy a pasar entonces a compartirles yo. Y pues vamos a ver lo que sería el test, pues lo que sería toda la parte de mock, ¿cierto? Ahora bien, existen tres formas de mockear, ¿cierto? Por así decirlo. No, pues esa parte no. Y el código. Ok. Existen tres formas de mockear cosas. Por ahora, pues pueden existir muchísimas más. Créanme que seguramente hay muchísimas más. Pero en este caso nos vamos a enfocar en tres en específico, ¿cierto? Esas tres van enfocadas a, primero, cómo mockear sin necesidad de un paquete, ¿cierto? Cómo podemos generar nuestros propios mocks. Segundo, cómo mockear con mock. Hola, Albert.
Dolph, antes de que avances, vean, el término anglosajón viene, o es decir, ellos son muy, muy prácticos en ese tipo de cosas y básicamente somos los latinos los que nos complicamos la vida. Entonces es bueno entender qué es realmente mock, porque siempre hablamos de moquear y de moquito y todas esas cosas y no generalmente nos saltamos la partecita del mock. Mock significa imitar, ¿cierto? Entonces para que lo tengan ahí en cuenta, cada vez que ustedes les hablen de mock, vamos a pensar en una imitación, ¿verdad? Entonces, ya por ende, miren que ahí nos vamos imaginando qué es lo que va a suceder o a qué nos vamos a referir con estas técnicas de mocking, ¿listo? Entonces, mock, imitar, o sea que vamos seguramente a imitar el comportamiento de, y Dolph, todo tuyo ahí, ya hice la introducción pequeñita. Básicamente, la idea principal detrás de las pruebas unitarias siempre es aislar y enfocarse en la unidad actual que estamos probando y no en el comportamiento de las dependencias externas, ¿cierto? Pero en la mayoría de los casos, sí o sí vamos a necesitar depender de dependencias externas como bases de datos, servidores web, APIs o dispositivos externos, ¿sí? Entonces, supongamos que en la unidad que queremos dependemos de una API, ¿cierto? Entonces, la prueba funciona lentamente, pero bien cuando el servidor está activo. Entonces, cuando el servidor está fuera de línea, la prueba unitaria falla. Entonces, aquí ya tenemos pues como detalles a tener en cuenta. Entonces, eso hace que la prueba unitaria siempre sea imprescindible porque estamos dependiendo sí o sí del elemento externo. Entonces, pues no está bajo nuestro control. Entonces, no es culpa nuestra que un API falle y eso no tendría que ser motivo para que sea el test unitario el que falle, ¿sí? Entonces, aquí es donde la simulación es un proceso que utilizamos en estas pruebas unitarias para verificar como la imitación de esas dependencias externas, ¿cierto? Entonces, el propósito de moquear o, bueno, imitar es como aislar todas estas partes externas y enfocarnos específicamente en el código que estamos probando, más no en el comportamiento de esas dependencias externas, ¿correcto? Que es un poco más de lo pues es como agregando a lo que prácticamente Albert nos acaba de comentar. Entonces, para eso vamos a ver un ejemplo específico acá. Yo en este caso creé aquí una carpeta llamada repository y aquí un modelo que podemos ingresar a repository en este momento. Repository, como pueden ver, es una clase que lo que hace básicamente es crear, tener como una instancia del remote data source, que es otra clase que tenemos por aquí. Esta clase es como el llamado a una API, ya lo vamos a ver más claramente. Y repository se le inyecta esa dependencia de remote data source para poder probarlo, ¿cierto? Básicamente repository tiene un método llamado fetch, que lo que hace es obtener, supongamos aquí como aparece, la información de un estudiante, ¿cierto? Si bien en el modelo podemos verificar que lo que hace FromString es recibir un resultado y ese resultado se lo asigna a un estudiante. Supongamos en este caso que recibimos el nombre de un estudiante y es lo que se asigna ahí. Frente repository lo único que hace es hacer el llamado a fetch. Luego de que se hace el llamado a fetch, lo que hace es llamar a la data desde el API para obtener el resultado. Y este resultado es el que va a asignar a un estudiante para obtener la información de dicho estudiante. Digamos que es algo bastante simple, sencillo, pero que vamos a poder tener una idea global de cómo poder imitar el comportamiento del llamado a una API cuando necesitamos requerir información de una base de datos. Entonces aquí tenemos la clase que me hace ese llamado a la base de datos, ¿cierto? Que básicamente también tiene un fetch y que hace como una llamada de HTTP client para obtener información. Si bien vemos que no es un método funcional actualmente, no tenemos una API real ni nada por el estilo, es más a modo de ejemplo la creación de la clase para pues simular que tenemos pues ahí como un llamado real, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esto es lo que vamos a tratar de imitar, el llamado a esa base de datos, ¿sí? Es lo que vamos a intentar imitar para que cuando llamemos al método fetch podamos comprobar si funciona correctamente o no. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que dentro de test vamos a seguir exactamente la arquitectura de Leaf. Si podemos ver, Leaf tiene una arquitectura ya diseñada. En este caso tenemos la carpeta de model, la carpeta repository, area, main.
Entonces, en este caso, dentro de test, pues ya tendríamos lo que sería el area-test.dart. Y fíjense que está a la misma altura en cuanto a la carpeta de donde está area.dart en lib. Lo que vamos a hacer entonces es, como vamos a mantener la misma arquitectura para probar, vamos a crear la carpeta de repository. Entonces creamos la carpeta repository. Y dentro de la carpeta repository creamos el archivo repository-test. ¿Sí? Les recuerdo nuevamente que la idea siempre es mantener los nombres iguales. Si el archivo se llama repository, le vamos a poner repository, solo que al final le vamos a agregar el -test, pero va a ser exactamente la misma funcionalidad, ¿cierto? Pero aparte de eso, no significa que no pueda crear otras carpetas, otros métodos. Como yo voy a necesitar una carpeta en la cual voy a estar representando todo aquello que estoy imitando, voy a crear dentro de test una carpeta que se llame mocks. New folder, y lo voy a llamar mocks, que es donde voy a crear todas estas imitaciones que quiero desarrollar. Como les expliqué, primero vamos a hacer las imitaciones sin paquetes, o sea, netamente vamos a construir nosotros mismos las imitaciones y ya luego les enseñamos cómo crearlos con paquetes, ¿cierto? Entonces, dentro de mock voy a crear un archivo, new file, que este archivo lo que va a hacer es que va a imitar la clase que llama el API real, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, generalmente solemos ponerle el mismo nombre, ¿sí?, de la clase con la palabra mock adelante. Entonces, lo que hacemos aquí, new file, mock, emote, data source.dart. De esta manera creamos el archivo donde vamos a crear nuestra imitación, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o inquietud? Ok, entonces lo que voy a hacer es crear entonces inicialmente la clase y le voy a poner el nombre que sería mock remote data source, pero voy a crear en este caso el método de qué pasa cuando la información llega correcta. Entonces le voy a poner aparte la palabra success para representar cuando me llegó correctamente. Luego le colocamos implements para implementar y implementamos la clase real, en este caso sería remote data source. De esta manera me sale error porque obviamente remote tiene unos métodos que hay que implementar. Entonces, en este caso creamos ese override y aquí nos implementa la función fetch. Entonces, de esta manera, fíjense que realmente es muy simple el crear una imitación porque estoy llamando a las funciones de la clase real y me trae esas funciones. Ya lo que yo tengo que hacer mediante el testing es, en vez de llamar a la clase real, voy a llamar a la clase imitación, porque sabemos que en parte va a seguir haciendo lo mismo. Entonces, por lo tanto, aquí fetch dice que recibe un future string, ¿cierto? Que retorna un future string. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Que cuando llame a fetch, retorne un future.value y le digo, por ejemplo, mock result. ¿Sí? De esta manera ya simulé qué pasa si llaman a fetch, qué es lo que quiero que retorne, ¿sí? Entonces fíjense que cuando repository llama fetch, internamente repository llama a remote.dartsource.fetch. Lo que va a hacer en la simulación es que en vez de llamar a este fetch, que es el real, va a llamar al de prueba. Por lo tanto, el resultado vamos a tenerlo controlado, vamos a saber qué es lo que va a retornar. De esa manera podemos entonces tener un test un poco más amigable, ¿cierto? En este caso, vamos entonces a la parte del test, a repository test. Siguiendo los parámetros que ya nos había explicado Jimmy, creamos entonces un main, que es donde vamos a testear, y creamos un test, el cual se va a encargar básicamente de hacer pues como la lógica. Dentro de la descripción vamos a poner
retorna el servidor info correcta. ¿Cierto? Recuerden que debe ser claro lo que se quiere probar y al final le ponemos un punto y coma. Ok, dentro del... aquí me falta que un paréntesis, sí. Muy bien, dentro de las llaves. Esto también tengo dos paréntesis extras ahí, eso, ahora sí. Dentro de las llaves, entonces vamos a poner lo que sería el test, ¿cierto? Siempre funciona bajo los 3 parámetros de siempre, assert, add y... ¿cuál era el otro? Arrange, act y Right. assert. Eso, era para ver si sí habían entendido lo que Jimmy les había explicado. Entonces, primero vamos a empezar entonces con la inicialización, ¿cierto? Si bien tenemos que analizar qué es eso que queremos probar. Entonces, por lo tanto, queremos probar es el llamado de repo fetch, ¿cierto? O sea, la función de mi repository funcione correctamente, me retorne la información que estoy esperando. En este caso, a ver, guardo aquí. En este caso, entonces, aquí voy a agregar primero la inicialización de mi repo. De repository, repo es igual a repository. Pero de inmediato me dice, hey, yo estoy esperando información, ¿cierto? Estoy esperando el remote Dark Source. Entonces aquí es donde yo le digo, te voy a pasar el de prueba, ¿cierto? Entonces le voy a pasar el mock remote Dark Source subsets, ¿cierto? El que me retorna información correcta. De esta manera, entonces ya yo le hago el llamado normal, final result es igual, aquí ya estoy haciendo el act, ¿cierto? Await, para que espere el llamado repo.fetch. Pues aquí ya va a ser el llamado a fetch, ¿sí? Una vez empieza a hacer el llamado a fetch, pues me va a entregar un resultado. Entonces ahora verifiquemos que el resultado que me llega es el adecuado. Entonces coloco el spec y le digo, el estado actual es result, el valor actual. Y el que yo estoy esperando es, entonces fijémonos que estoy esperando que me retorne. Estoy esperando que me retorne un student, ¿cierto? Entonces yo le puedo decir aquí, en el matcher, que lo que estoy esperando is instance of. ¿Es una instancia de qué? De student. Para esta manera verificar si lo que me está llegando realmente es una instancia del estudiante. En este caso pongo a correr el test y hay una nueva función, hay una nueva versión de Flutter. Actualicen, muchachos. y esperamos ahí rápidamente, que no se demora mucho. Listo, fíjense que funcionó correctamente. Ahora bien, no solo podemos probar si la instancia sí es del estudiante. Por ejemplo, voy a poner otro spec, cosa que ya les había dicho, que lo ideal es que lo hagan en test diferentes, pero en este caso lo voy a comprobar aquí que se puede, ¿cierto? Y voy a comprobar que result.student es igual a mock subsets, creo que lo llamé. En este caso es el que mando a través a mock result, que es el que mando a través de mi data falsa, ¿cierto? Entonces voy a verificar que sí lo haya almacenado el estudiante, pues la parte del estudiante. Y vamos a verificar un momentito. Y funcionó correctamente. Albert. Sí, para complementar dos cositas, ¿cierto? Recuerden que isInstanceOf ha sido depreciado como tal, entonces pueden usar isA, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Recuerden que cuando tienen Visual Studio, es por esa la razón por la que me encanta más Android Studio, pero recuerden que ustedes también pueden actualizar el por defectos del link que vienen los proyectos de Flutter, que siempre está como una versioncita por detrás. En este momento, quién sabe si hoy, como dice Dol, actualicen, muchachos, quién sabe si hoy con la actualización ya por defecto nos lo crea el nuevo. Ven que está en 2.0 y está actualmente en 2.01, ¿cierto?
Entonces ahí arribita, en el Flutter Links, agregarle el 1 al final o generar el upgrade de las dependencias. Y una cosita más, no sé si tú vas a explicar el delay también ahí, Dolph, o... ¿El delay? Sí. No. Ah, ok. Entonces, miren, otra cosa genial es que con el mock, si vamos a la parte de mock nuevamente, porfis dale clic o vea la clase mock que creaste, vieron que él nos devuelve un future value, ¿cierto? Si nosotros le ponemos async a la clase en la línea 5, podríamos hacer o simular un delay en la red, porque finalmente estamos probando algo que viene en la red y no todas las veces la red es la misma. Entonces ahí podemos también simular una demora entre lo que va el dato y viene el dato. ¿Listo? En caso de que lo quisiéramos hacer. Bien, esas eran las dos cositas nada más, Dolph. Continúa. Muchísimas gracias. Bueno, de esta manera es más o menos lo que se refería a Albert, que nosotros podemos darle como una espera antes de retornar. Pero igual no le he puesto... Porque si no le pones el await, está como es secuencial, entonces él se va a saltar el await, va a hacer el future delay, ¿cierto? No, ok, también lo puedes generar así. O simplemente ponen el await en la línea anterior para asegurarse de que él sí va a esperar a que se finalice esa ejecución de la línea de código y terminar. Siento ahí haberte hecho un 8 en la explicación, lo siento. No importa, pero pues era, pues sí, o sea, no lo tenía planeado, pero sí, pues básicamente uno puede hacer que espere cierta cantidad de tiempo antes de retornar un valor. Genial, Dolph, muchísimas gracias. Ese era básicamente para que todos lo tuviéramos en cuenta, porque seguramente se surge eso de, bueno, si estoy probando cosas de red, lo que quiero es probar de pronto un delay o el tiempo, para que vean que sí lo pueden hacer. No, sí, pues probar netamente que primero haga una espera de 2 segundos y luego se haga la actividad. Entonces eso es más o menos lo que es verdad. John también había levantado la mano, me pareció. ¿Listo? Sí, no, tenía una duda y era que me estaba generando un error en el tipo estudiante, pero no, era porque me faltaba la importación. Pues como no dijiste nada de importaciones, pero todas se tienen que importar. No, pues sí, como cuando uno escribe student, uno autocompleta, mira que uno le va apareciendo ahí. Voy a eliminar nuevamente el modelo. Student, mira que ahí te aparece y cuando le das clic te autocompleta. Entonces yo creo que por eso precisamente como que lo dejé pasar, pero entonces ahí bueno, por si a alguien más le pasó, pues es parte pues como de la clase del modelo. Ok, entonces, ¿qué más podemos probar? Podemos probar qué pasa cuando la información falla en la base de datos, que es importantísimo también, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando falla? Entonces, lo que voy a hacer es que nuevamente voy a crear una clase simulada, un class, en este caso lo voy a llamar igual mock remote data source, pero failed, porque lo que vamos a hacer es hacerlo fallar. Pero vamos a implementar igualmente de la misma clase, porque lo que queremos son los mismos métodos de esa clase. Ahora bien, ¿cómo hacemos que esta clase falle? Pues que cuando llame a fetch, esto retorne de una un throw. Un throw const socket error. Socket exception, que es básicamente la excepción de que el servidor se cayó o algo por el estilo, y aquí le mandamos mock exception. Punto y coma. En este caso va a fallar el test, o sea, el test cuando llamemos a esta función fetch va a fallar, entonces tenemos que hacer ese control de errores, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, me voy a copiar y pegar este mismo test aquí abajito y retorna el servidor info incorrecta. Bueno, coloquemos a lo mejor el servidor se cae. Servidor se cae. Ok, en este caso creamos la variable de repo, ¿sí? Repo, y en este caso le mandamos no el subset, sino el filet para que vaya a ejecutar, es el método que pertenece al caso que falla, ¿sí? Y luego aquí pasa algo maravilloso. Pilas a esto. ¿Qué pasa?
ya no voy a verificar si es un estudiante porque sé que me va a fallar. Lo que voy a verificar es si es un throw exception, ¿sí? Porque pues es lo que estoy esperando que me devuelva la base de datos en cuanto falle algo. Pero cuando lo pongo a correr, se explota, me dice eso no da. Hay una excepción, pero eso está mal comparado, ahí está pasando algo que no es. A ver, ¿quién me dice, muchachos, por qué razón, si yo ya le estoy preguntando si es una excepción, por qué razón me falla el test? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién da más? Ninguno. No me preocupen, muchachos. No les dé miedo. Vea. Eso es muy sencillo, la razón. Resulta que aquí nos dice la excepción que está fallando es cuando llama a repository.fetch, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Está fallando es cuando ejecuta esta función repo.fetch. ¿Qué implica eso? Que obviamente él no va a almacenar en un student el error. Entonces, por lo tanto, cuando llega a esta línea, automáticamente ya me está dando error, no me está llegando esa excepción, aunque sí es la excepción que espero. Entonces, ¿qué podemos hacer? Directamente yo necesito comprobar que cuando ejecute esta función de repo.fetch, se va a estallar, o sea, ahí es donde va a salir el error. Entonces, por lo tanto, esta línea no se requiere ya no requerimos un add, pero sí requerimos el arrange, y corremos, y aquí entonces, en cuanto ejecute esto, va a salir la excepción, y ahí efectivamente mi test pasó porque sí fue la excepción que yo estaba esperando. Entonces, de esta manera también podemos comprobar que efectivamente tenga una excepción que nosotros necesitemos al momento de hacer las pruebas unitarias. Ahí tenemos las formas como de probar con mock, por así decirlo, algo sencillito pero sustancial, y cómo crear nuestros propios mock, nuestras propias imitaciones, ¿cierto? Nuestros propios mocks. Ahora bien, existen otras formas de organizar los mocks, de pronto un poco más simples, con menos trabajo, y es utilizando los paquetes de Mockito o Mocktail, ¿cierto? En este caso les vamos a explicar el uso de estos dos paquetes rápidamente, porque pues ya no tocaría volver a crear toda esta parte. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al paquete de Mockito, nos lo vamos a copiar y vamos a pegarlo en nuestros dev dependencies, ¿cierto? Recordemos que dev dependencies son aquellas dependencias o librerías que vamos a utilizar netamente en el modo de desarrollo. Son librerías que cuando se compilen no van a ser usadas, no van a ser necesarias, por lo tanto se usan solo durante el desarrollo, por lo tanto la ponemos ahí en dev dependencies. Alberto. Sí, Dolph, muchísimas gracias. Voy a hacer una pausa aquí, una pausa pequeñita para recapitular y parafrasearlos a todos, porque Dolph va a pasar a una etapa importante que ya corresponde un poquito más a la automatización del proceso de la creación de estas clases imitadoras. Miren, es súper importante, súper importante que antes de aplicar lo que Dolph nos va a enseñar ahorita, comprendan realmente el por qué crean ustedes estas imitaciones, porque resulta que el paquete, como dice Dolph, nos va a ayudar muchísimo a hacer todo este trabajo de forma automática por nosotros, ¿cierto? Pero si queremos un control fino y muy granular y entender realmente qué es lo que está pasando, yo los invito a que durante esta primera fase de pruebas que esperamos que tengan, sí, o sea, el taller, la idea es que hoy lo hicimos bastante práctico y le metieron bastante empeño Dolph y Jimena para explicarnos. La idea es que no se quede ahí, sino que ustedes por su cuenta generen, no sé, la parte del tricky. Recuerden que ya hemos hecho bastante código con los juegos que hemos hecho anteriormente y se creen estos tests y adicionalmente pues hagan estas clases simuladas. Listo, entonces antes de pasar al paquete siempre entiendan muy bien el por qué y qué es lo que el paquete nos va a ahorrar a nosotros, porque resulta que, por ejemplo, en este caso ahorita Mockito tiene unas implementaciones adicionales, ¿sí?
Entonces habrá algunos casos, por ejemplo, en los que las clases que vamos a probar o las situaciones que vamos a testear no son tan complejas y no son tan avanzadas como pues para requerir el uso del paquete. Pero más que todo, sobre todo para entender de forma muy concreta el qué es lo que estamos haciendo con este tipo de situaciones, ¿vale? Entonces yo quería hacer esa pausa ahí para que interiorizáramos la importancia de lo que Dolph y Jimena nos acaban de enseñar hasta este momento, ¿listo? Y ya de aquí en adelante lo que vamos a hacer seguramente es la evolución natural de este proceso, ¿cierto? Correcto. ¿Listo? Entonces todo tuyo. Perfecto. Entonces, precisamente, vamos a ver esa evolución de que precisamente te automatiza muchas cosas, te evita crear muchos de estos aspectos de crear, porque es que obviamente aquí la simplicidad de nuestra clase que lee, pues, supongamos que esto fuera un CRUD, que fuera algo mucho más extenso, que les diéramos de mucha más información de APIs, pues habría que crear una por cada método que me devuelve, habría que construir la data. Imagínense que es un JSON gigante, ese JSON ustedes tendrían que construirlo, de qué es lo que devuelve. En parte usando Mockito y Mocktail también toca construirlo, pero digamos que nos evitamos todas las partes de construir estas clases. Entonces, ahí también tiene su parte, digamos, oscura, y es que perdemos un poco de vista el proceso y de pronto incluso como esa cercanía a los diferentes aspectos que tiene crear, o sea, el control, ¿cierto? Más personal que tenemos al crear nosotros mismos nuestras propias imitaciones. Entonces, en este caso agregamos el paquete de Mockito y vamos a ir como por proceso, ¿cierto? Primero vimos cómo lo creamos manualmente, luego cómo surge Mockito, cómo nos ayuda Mockito, pero luego Mocktail, que definitivamente hoy en día está mandando la parada. Pero Mockito igual es muy rico, muy lindo, muy bello, ¿cierto? Es como Mockito. Entonces vamos a probar Mockito. Entonces lo que voy a hacer, no voy a testear en el mismo archivo, voy a crear un nuevo archivo que se llame repositorio _Mockito _test.dar, simplemente para tener como pues aparte la parte que ya hicimos con nuestro propio mock a la parte que se tiene con Mockito. Lo ideal es pues que tengamos un archivo netamente con el mismo nombre. Dentro de este repositorio Mockito, lo que vamos a hacer es que vamos a crear lo mismo, el main para testear. Esta vez no se preocupen que no vamos a volver a crear los métodos desde cero, vamos a probar lo mismo, entonces copiamos y pegamos, pero hacemos como los cambios, ¿cierto? Y aquí viene lo importante y lo novedoso con respecto a Mockito. Antes del main, lo que tenemos que hacer, si verificamos el Mockito, nos trae pues toda la información al respecto y cómo se usa, ¿cierto? Pero básicamente lo que tenemos que hacer es generar el mock por medio de la notación de arroba y decirle cuál clase es la que queremos simular. Entonces en este caso le vamos a poner arroba generate mocks y aquí adentro me recibe una lista de clases que queremos probar. En este caso entonces ponemos los corchetes para decirle que van a ser pues como la lista respectiva, que es lo que recibe. Miren, recibe una lista de clases. ¿Y qué clases? Pues en este caso solo va a ser una, que va a ser remote base source. Sin paréntesis, solo el tipo, ¿cierto? Solo el tipo. De esta manera, él me incluyó el paquete de Mockito, ¿sí? Me incluyó el paquete de Mockito que incluso, sí, no es anotaciones, sino Mockito directamente, creo que es mejor, no sé si aparecerá. No, sí necesita también anotaciones. Ya se va a agregar el de Mockito, no se preocupe. Y el problema, entonces, ¿para qué se usa esto? Para que él automáticamente genere dichas clases de simulación. Pero entonces, que si los genera solo escribiendo eso, no. Si venimos entonces aquí directamente, podemos ver que necesitamos incluir la clase WillRunner dentro de nuestro paquete, dentro de nuestra aplicación, para que de esta manera nos genere esos archivos automáticos. Entonces, venimos nuevamente aquí, le voy a dar
agregar nuevo paquete y le digo build-run. Ahí se me va a agregar, ahí se me agregó el paquete, ¿cierto? Build runner. Si bien, pues obviamente en pub pueden buscarlo, build runner, y aquí les aparece de primerito, ¿cierto? Una herramienta de Dart, así que ahí pueden ver en la versión 2.3.3, que es tal cual a mí se me agregó aquí en Dev Dependencies, ¿cierto? Una vez agregamos esa librería en consola, ¿sí? En consola dentro de nuestra aplicación, correríamos básicamente este comando que nos aparece aquí, que se los va a pasar por el chat y lo pueden verificar directamente desde el paquete de Mockito, desde la documentación, ¿cierto? Y ese lo que va a hacer es que nos va a generar ese archivo que moquea básicamente que imita nuestra clase que le dimos ahí. Entonces lo ponemos a correr, esperamos un segundito, él no se suele demorar mucho. Ahí está generando, pueden ver que aparece generando el script y todo eso. Y lo que va a hacer es que va a generar un archivo con el mismo nombre, pero con algo adicional. Ahí me lo generó. No sé si lo notaron, a ustedes se les debió generar. Y es el mismo nombre, .mocks.dart. Y si lo abren, pueden verificar que tiene algunas cosas de Mockito, incluye lo de repository.dart, que es donde está lo que queremos generar. Y por aquí podemos verificar que está generando el método fetch. O sea, él automáticamente ya generó entonces esas clases que nosotros requerimos. ¿Cuál es el asunto aquí? Que si se fijan, todavía no me ha dicho exactamente qué necesita devolver, o si por ejemplo quisiéramos ponerle el future delay como vimos ahorita, pues aquí tendríamos que entrar a modificar esto o bien hacerlo dentro del test. Entonces fijémonos que trae sus desventajas en ciertos aspectos, pero que igualmente vamos a aprender pues cómo analizar. Entonces ya se nos generó el archivo. Y aquí básicamente lo que voy a hacer es que voy a crear exactamente pues como toda la simulación. En este caso me voy a copiar el primer test de repository-test para hacer el mismo y de ahí nos encargamos de modificar. Me sale error en test porque tengo que importar Flutter-test. Me sale error en student porque tengo que implementar tengo que llamar a la clase de student y me sale aquí mock remote dart sources. Recuerden que esta clase ya no la vamos a usar, entonces la eliminamos. ¿Qué vamos a usar ahí? Pues la que se nos generó automáticamente, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es que antes de escribimos la clase que se nos generó. Si bien podemos venir aquí y verla, pues nos vamos a dar cuenta que siempre es el mismo nombre de la clase con un mock al frente, ¿cierto? Siempre se va a generar igual. Entonces mock remote date source y le ponemos aquí mock data source igual a mock remote data source. Creo la instancia y esa instancia es la que le voy a mandar a través de repository. Ahora bien, ya le estoy enviando entonces mi clase de imitación, pero ella no sabe qué me va a devolver, ¿cierto? Yo le tengo que decir qué es lo que quiero que me devuelva. Entonces, aquí abajo escribimos las siguientes líneas. Primero, when. Esto viene propio del paquete Mockito. When, abro paréntesis. Le digo, ¿cuándo qué? Cuando llame a la función fetch. Entonces le digo mock de ese punto fetch. Es cuando llame a la función punto fetch. ¿Qué va a pasar cuando llame a la función punto fetch? Entonces le digo aquí punto. Puedo decirle va a retornar, va a salir un error, vas a responder dependiendo de lo que necesite. En este caso le voy a decir necesito que respondas, ¿cierto? ¿Qué va a responder? Entonces, en este caso siempre cuando llamen a fetch, veamos nuevamente nuestro repository. Acá podemos ver que cuando llamen a fetch lo que va a retornar es un future string. Entonces por lo tanto es lo que nosotros necesitamos decirle a Mockito que se va a retornar aquí. Entonces nuevamente future value y le digo que va a retornar un mock success. Y de esta manera
ya le estoy diciendo qué es lo que quiero que retorne. Ya el resto queda igual, porque entonces ya repo.fetch va a llamar internamente esta clase que yo generé, ¿cierto? Y cuando dentro de esa clase generada llamen a .fetch, lo que va a hacer es que va a retornar este valor específico de aquí. De esa manera, fíjense que yo acá, bueno, puedo verificar que sí sea un estudiante, sí, y aquí voy a verificar que lo que salió sea exactamente esto. ¿Sí? Lo ve y le pongo aquí comillas al frente. Entonces aquí podemos poner a correr esto. No sé si sí le di. Se está corriendo, sí. Fíjense que pasó, ¿cierto? Pasó correctamente, porque básicamente ya todo el código está generado. Entonces, si bien nos genera un código automático, ya no tendremos que crear las clases. Si tuviéramos entonces un CRUD bastante gigante, pues básicamente esto generaría todas esas clases, pero sí o sí tendríamos que decirle cada que vayamos a llamar a algún método de ese CRUD, qué es lo que queremos que nos devuelva, ¿cierto? En este caso, ya entonces devolvería pues específicamente una u otra cosa. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta aquí? ¿Está claro? Ok, y pues para finalizar, vamos entonces a explicar Mocktail. ¿Les parece? Pues ahí rápidamente, no se preocupen que ya estamos que acabamos. Adelante, Jimmy. Sí, está cargando. Ya, ahora, como Dolph estuvo explicando, Mockito lo que hace es generar la clase que va, digamos, como que a simular el remote data source, o sea, la fuente de datos remota, ¿no? En cambio, Mocktail lo que va a hacer es, si bien va a ayudar a esa simulación, no va a haber ninguna generación de código adicional. Entonces eso lo vamos a ver ahorita. Esta ya es la estructura que estaba manejando Dolph. Aquí lo único que vamos a hacer es agregar otro archivo y vamos a agregar repository mocktail .test. Ahora, antes de realizar esto es importante agregar la dependencia de Mocktail. Entonces, para esto, bueno, acá en PubSpec vamos a agregarlo de frente desde... Ahí importante aclarar entonces es que Mocktail y Mockito como que no se llevan tan bien, ¿cierto? Ellos como que tienen una pelea interna familiar por una herencia, entonces están ahí peleando todavía y no se han podido organizar. Entonces digamos que hay un problema en el tema de las dependencias, porque pues ambos, si bien utilizan internamente ciertas dependencias, no coinciden entre ambos. Por lo tanto, lo recomendable es que si utilicemos Mocktail, entonces no utilicemos Mockito, ¿sí? Entonces, por lo tanto, por ejemplo, ahí Jimmy puso a correr ambos paquetes y efectivamente creo que le va a salir un error en cuanto al running, al get. Esperemos a ver. Ah, pues le funcionó, salió 0. Ah, yo creo que Sí. ya actualizaron entonces. Ah, entonces adelante que ya se arreglaron los problemas familiares entre Mockito y Mocktail. Ya, entonces una vez que ya está añadida la dependencia, vamos a primero agregar el método main, la función main del paso de prueba. Y aquí es importante, primero, como no va a haber ninguna generación de código, no va a haber necesidad de como que realizar la anotación que generó Dolph, ¿no? Lo que hace Mocktail en este caso es a través de una clase que va a simular, digamos, como que la fuente de datos remota. Vamos a poner mock remote data source. En este caso, como ya están creados los otros. Ah, gracias, Rodolfo. Ok. Remote data source. Lo que va a hacer esta clase va a ser que va a extender de mocks. Extend mock. Y aquí creo que lo voy a necesitar importar. Un momento a ver que a veces demora. Y ahí me va a aparecer la opción para importar el paquete de Mocktail.
y va a estar importado, y de la misma forma como se hacía al momento de simular, se necesita implementar la clase que realmente es la que va a obtener los datos, ¿no? Entonces, implements, y aquí es remote data source. Eso es lo único que es necesario para utilizar el mock data. Entonces, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es, para poder acceder, como ya lo ha explicado Dolph, un momento, para poder acceder a la clase fetch, necesitamos primero una instancia de repositorio y la instancia del acceso a datos remoto, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser crear una instancia de repositorio. Y ahí me va a pedir el acceso a los datos, ¿no? Entonces para esto vamos a utilizar esta clase y vamos a crear una instancia de esta clase. Y le vamos a poner mock y va a ser igual a y esto se lo vamos a pasar como parámetro aquí. Y ahí ya estaría implementada nuestro repositorio. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder cuando nosotros hagamos el fetch del mock? Lo que vamos a poner ahorita. Entonces, cuando no se carga. Ahí lo que vamos a hacer va a ser llamar a la función del mock. Entonces, mock.fetch. Cuando se llame a la función fetch, entonces lo que debe hacer va a ser then answer y va a retornar un future string, ¿no? Que es lo que está acá. Un future string. Un future student, perdón. Pero aquí le vamos a poner un future value. Va a ser el valor que va a retornar la función fetch. Perdón, el future string está acá abajo. Ahí está. Eso es lo que va a retornar la función fetch. Entonces, aquí simplemente ponemos que van a ser los datos correctos. Y aquí me sale un error. Y es porque me sale un cast. A ver, un minuto. A ver. Entonces, ahí ya estamos diciendo qué es lo que va a suceder cuando se llame a la función fetch del mock. Entonces, ya luego de eso, simplemente se hace el llamado a la función fetch del repositorio, ¿no? Entonces, se va a poner un final result. Y vamos a comenzar future. Aquí vamos a tener que agregar un async, si no me equivoco. Sí. Y vamos a poner repository.fetch. Entonces ahí ya está, y lo único que tenemos que hacer es comprobar si realmente el valor que estamos recibiendo es el valor esperado, ¿no? Entonces aquí va a ser un expect result. Y aquí sí lo que recibe el repositorio es una instancia de student. Entonces es student. Así era la sintaxis, Dolph, ¿me puedes apoyar? Sí. Ahí está. Estás muteado. Recuerda que faltó test. ¿Perdón? Faltó el test. ¿Qué texto? ¿Dónde? No, el test. Recuerda la función test, que hay que poner una descripción de qué es lo que se espera. Ah, perdón, me había olvidado de la parte más importante. A veces me pasa. Entonces aquí agregamos la función test, que va a hacer que va a recibir los datos correctos del servidor, ¿no? Recibe datos correctos. Y aquí en el cuerpo de la función ya pasamos todo esto, discúlpenme. Ahí pasa. Y acá va a ir el async, acá no va a ir en el main, va a ir acá. Sí, le tienes que quitar el future a ese main. Bueno, ahí está. Eso. Y vamos a probar el test.
y ahí ya está. Recibe los datos correctos del servidor. Entonces esa es la forma correcta de implementar el paquete de Mocktail, que como podemos ver es mucho más sencillo, o mejor dicho, no requiere tanto procesamiento como el de Mockito, ¿no? Entonces simplemente es generar la clase que va a extender del mock e implementar de la clase que necesitamos simular. Si bien Mockito ha sido como el papá de ellos, ¿cierto? El papá de todos estos. Resulta que Mockito ha tenido muchos inconvenientes desde que se empezó a poner toda la parte del null solfiti de Dart. Empezó a tener muchos problemas e inconvenientes en muchos aspectos y clases. Por lo tanto, los desarrolladores en promedio, pues una gran cantidad, se podría decir que la mayoría, está prefiriendo Mocktail frente a Mockito, precisamente porque aparte, o sea, te ahorra una generación de código y pues ejecuta exactamente las mismas funcionalidades. Toca hacer el mismo when, toca hacer pues la misma simulación de los datos. Así que por lo tanto, pues ahí vemos como esa escala que hay desde hacerlo desde cero a utilizar diferentes paquetes para esto, ¿cierto? Pero si bien, como les digo, en estos casos se pierde un poco el control del funcionamiento interno de estas funciones, así que por eso a veces es bueno generar nuestras propias imitaciones. Para cerrar, diría yo, sin miedo, antes se manejaba Mockito así mismo. Exactamente, es que antes se manejaba así, y por el null solfiti empezaban con la generación del código, y pues ahí es donde Mocktail empezó a ganar la partida. Ya para cerrar, como para cerrar el espacio, si quieres abres pub.dev, Jimmy, ahí. ¿Pub.dev o Dartpad? Dartpad, para que copies y pegues básicamente uno de los ejemplos. Primero lo que hacemos es en NetDartpad crear un new path con versión de Flutter, ¿cierto? Sí. Le damos new path y le damos en Flutter. Eliminamos el código que nos genera ahí por defecto e importamos la librería de Flutter Test, que ya viene soportada. Package, Flutter-test. Mira, ahí te aparece completarlo. Slash. Ahí te sale al final como cosa rara y puntico mal, eso, ¿vale? Y puntico. Listo, y ahora sí nos copiamos entonces la clase o los datos que queremos testear, en este caso el de área, que era el facilito. Lo copiamos ahí. Y luego debajo pégate el main con los casos de prueba. De esta manera, en cuanto ella ponga a correr, pues básicamente los tests van a correr común y corriente. Despliega la consola de la parte de abajo. Y pues ahí aparece. Demora. Ayer demoró. Mira, ahí ya salieron que todos los tests corrieron. Entonces, como pueden verificar, ahí corren todos los tests. Pueden verificar entonces algunas funcionalidades directamente ahí. Recuerden que si estamos haciendo TDD, entonces estamos primero testeando mientras vamos construyendo nuestras funcionalidades. Así que con Dartpad podemos incluso ir construyendo entonces test y ir creando entonces funcionalidades en base a ese funcionamiento. Una manera muy fácil también entonces de trabajar y de pronto a veces más rápido que el computador, si de pronto está un poquito lento, ¿cierto? Y bueno, básicamente esto fue todo. Yo creo que obviamente fueron ejemplos sencillos, básicos, pero que les va a dar un potencial pues gigante para que ustedes mismos empiecen a generar sus propios códigos, sus propios tests, y siéntanse en la libertad de preguntarnos en caso tal de que tengan alguna duda, pregunta o inquietud al respecto, ¿cierto? Eso ha sido todo. Tol, muchísimas gracias.
por la charla, estuvo bastante interesante. Ya les damos pasos a las preguntas. Nuevamente, muchísimas gracias. La explicación estuvo 10 de 10 y pues se nos alargó un poquito el espacio, pero valió la pena. Listo. Como sugerencia final, no usen Mockito para probar las librerías, ¿vale? Porque seguramente estarían un poquito tentados a eso, sino más bien úsenlo para efectivamente eso, simular el comportamiento de una clase que realmente o no conocemos o no controlamos para generar los resultados esperados en nuestras propias clases en las que estamos probando, ¿vale? Dolph, te devuelvo el control del espacio para que puedas luego ya hacer el cierre definitivo y finalicemos la reunión, ¿vale? Claro que sí. Primero vamos con Rodolfo. Ok, gracias, Dolph. Bueno, muchachos, de antemano, pues en primer lugar, muchas gracias, estuvo muy buena la charla, mucho conocimiento para absorber, muy bueno, la verdad. Bueno, esta pregunta era con la que ahorita había dicho que de pronto la hacía y es listo. En este caso probamos repository, ¿cierto? Digamos que cuando intentamos hacer test, pues decimos, bueno, tenemos que probar para que toda nuestra aplicación pues esté como el coverage esté completo, ¿cierto? Sin embargo, por ejemplo, ¿qué pasaría con Remote Data Source? ¿Habría alguna forma de nosotros probar esto? Pues en este momento, esta clase lo único que hace es llamar, hacer una petición HTTP y devolver la información que trae. Buena pregunta, Rodolfo. Y te la respondo. Es más, yo, si puedo demostrarle, le muestro. A ver, resulta. Hola. Y lo que acaba de mencionar, el del test coverage, ¿no? Porque no lo mencionaron. Eso es precisamente lo que le voy a mostrar. No tengo pues la facultad ahorita de explicarles lo del coverage, pero te voy a mostrar el coverage por encimita para que veas que a pesar de no parecer que probamos la función remote, realmente se probó, ¿cierto? Y eso se comprueba con el coverage. Dame un segundo. Lo comparto entonces de nuevo. Rápidamente esto se demora 5 minutos y mucho. Yo creo que menos. Pues esperen que tengo una cosita de Colombia. Ahora sí. Pantalla 2. Ahí están viendo mi pantalla 2, correcto. Muy bien. Resulta que básicamente voy a utilizar coverage. En otra ocasión espero puedes explicarles cómo instalar. Incluso les voy a mandar un artículo por aquí que tengo en el que te explican cómo instalar todas las cosas de coverage para poder revisarlo. Y aquí vamos a ver cómo se hace. Entonces, lo primero que hago es que en terminal no copien el link, sino que copian el código. Vamos a escribir es Flutter test -- coverage. De esta manera, él va a hacer la realización de los tests. Ahí me salió un error. Yo creo que es porque Future, es que creo que es porque tengo un montón. Voy a testear netamente solo este. Entonces voy a eliminar estos archivos. Igualmente ustedes ya los crearon. Esto netamente lo que voy a testear. Entonces ahora sí, clear. Y vuelvo y copio Flutter test coverage. ¿Qué está pasando aquí? Flutter test listener, esos paquetes, ustedes saben cómo funciona. Elimino los paquetes de aquí que no necesito por ahorita. Solo para razón de explicar lo del test coverage, ¿cierto? Es porque tengo pues como esos paquetes ahí que me están dando problemas. Entonces, ahora sí. Creo que ya. ¿Qué está pasando? Tengo algo raro. Ahí cuando eliminaste en el punto .log, no sé, tienes que correr otra vez el .get, ¿no será? Actualizar el .log. Yo creo que sí era eso. Ya corrió. Está antes ya. Era eso. Listo, miren, entonces que ya me corrieron los tests, ¿cierto? Ya me corrieron los tests. Y lo que voy a hacer ahora es que después de instalar lo que les aparecía ahí de LCOV es para visualizar básicamente lo del coverage. Entonces aquí ya lo genero y ya lo que voy a hacer es que voy a abrir ese archivo que se me generó con el coverage. Listo. Entonces acá vengo a esta parte.
Como ven, el modelo fue probado correctamente al 100% y aquí me muestra porque efectivamente utilicé todas las funcionalidades de él, ¿cierto? Ahora bien, si vengo a repository, con repository, uy, aquí sí me sorprendió. Yo estaba segurísimo de que había probado, de que aparecía remote Dark Source, probado. Pero bueno, en caso tal de que quisieran probar entonces netamente esto, sería esa. Aquí aparece cuáles líneas probé. Literalmente dice que probé el llamado a la clase remote, pero no me aparece que probé el fetch de remote, sino que se llamó de manera interna, ¿cierto? Entonces, ya para este caso, pues lo que tendrían que hacer es llamar directamente a esta clase, al punto fetch, ¿cierto? En el act, llamar directamente a este fetch y verificar que lo que reciben si es un future string. En este caso estarían llamando directamente a la clase real, que se puede probar una clase real tranquilamente con su API y todo, sino que es que ¿cuál es el problema de esto? El problema de llamar a una API real es que entonces ya se sale de nuestras manos el hecho de que pase algo o no con el servidor, porque pues no depende de nuestro código, sino de lo que hacen otras personas. Entonces creo que muchas veces no se tienen en cuenta esos procesos precisamente por eso. Pero pues básicamente la clase como tal pues fue probada. Si no aparecería en rojito ahí como se ve, ¿cierto? Sino que aparecen en normal. En este momento mi coverage es del 66%, o sea que si esto fuera un ejemplo real no cumpliría porque tiene que estar por encima del 70%, pero pues es para que uno se haga como una idea del código. Dubier. Creo que William tenía una pregunta antes. Dale, William. Gracias. Quería preguntar, Dolph, si de pronto ibas a subir el reto, porque yo estaba intentando seguir, pero ya cuando entramos a la parte de Moquito ya me empecé a perder un poco. Yo creo que sí, vamos a publicar. Sí, sería bueno. Perdón, que caer en cuenta, para responderle a Rodolfo. Rodolfo, tú puedes simular la obtención del HTTP client, ¿cierto? Simular solo este HTTP client, entonces de esa manera podrías llamar tranquilamente a esta función y lo que moquearías o imitarías sería el resultado de llamar a http client.get. De esta manera el resultado es 1 y así probarías toda esta funcionalidad. Sino que es que en este caso se supone que así simulé también un llamado real a la base de datos, pero pues obviamente ustedes ya han trabajado un poquito con eso y saben que se hace diferente. Pero sí, también se puede simular HTTP client. Ahora sí, eso respondería a esa pregunta. Con respecto a William, sí, pues vamos a publicar. Yo no lo tengo completo, lo tiene completo Jimena. Entonces Jimena nos colabora subiéndolo a una nueva rama de ese mismo repositorio que les compartí. Listo. Ahora sí, Duvier. Yo iba a decir algo respecto a lo que dijo José, y es que a mí me pasó algo así. Yo estaba una vez probando algo, yo me conecté con un Amplify, entonces estaba trayendo unos datos de la base de datos de Amplify y estaba intentando moquear esa clase, pero no pude pues por las instancias, bueno, por varias cosas. Entonces estuve indagando y claro, lo que uno comete al inicio es intentar probar cosas que no son código nuestro. Entonces pues me quedó claro por ese error que cometí que lo que nosotros intentamos probar es nuestro código y cosas que dependen de terceros, pues la responsabilidad es de los terceros de probarla. Y usualmente esas librerías pues ya vienen bastante testeadas. Entonces, justo fue lo que dijo Albert antes de terminar, que no intentáramos probar librerías con esto. Entonces, pues va muy acorde a lo que preguntó Rodolfo. Era eso. Bueno, muchas gracias, Duvier. No sé si hay alguna duda, pregunta, inquietud. ¿No? Bueno, recuerden que los de Axioma tenemos una reunión a las 11, muy importante, así que a que la recuerden. Y los demás muchachos, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por la atención prestada, espero les sirva bastante esto. La verdad nos esforzamos en abarcar la mayor cantidad de temas posibles, pero ustedes saben que siempre hay mucha diversidad en cuanto a esto, pero yo sé que ya con eso tienen un muy buen impulso. Así que
como Sebastián se equivocó con la manito, supongo, nos podemos ir yendo. No sé, Sebas, si tenías alguna duda. No, solo decirles que muchas gracias. Ah, No más. y ahí vas aprendiendo, Sebas, para que te vayas enamorando también de Flutter y luego nos enamores tú a nosotros de iOS, para que así crezcamos en ambas áreas. En Así efecto, en que, efecto. listo. Así que nada, muchachos, muchísimas gracias por haber venido, que terminen de tener un maravilloso y productivo día y nada, ya saben que por ahí estamos pendientes cualquier duda, pregunta o inquietud. A ustedes, Luego. muchas gracias. Gracias. Bien, otro. Bueno, Gracias a todos. salimos. Regrese.